Buenas tardes. La conferencia que vamos a impartir hoy es la tertulia de farmacia Juan Bautista Chapelizado. La hemos denominado Francesc Piligüen, 1770-1826 y la introducción de la vacunación de Jenner en 1800. Hablaremos de la viruela, de la inoculación, de Jenner, de los focos vacunadores en España, de la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna, de la Expedición Balmis-Albani y de las relaciones científicas Cádiz-España, Cádiz-Europa y Cádiz-Hispanoamérica. La viruela, al parecer procedente de Asia, el número de víctimas aumentó con el transcurso de los siglos y se calculó que el número de personas fallecidas en Francia a causa de esta enfermedad en el siglo XVIII alcanzó las 30.000 personas. Durante los siglos XVIII y XIX, la viruela fue la enfermedad transmisible más temible del mundo por su elevada morbilidad y mortalidad. El 90% de las cegueras se le atribuyen a la viruela. Aquí tenemos una ilustración de las lantas de Maurice Kaposi, el dermatólogo vienés, muy significativo. La estadística en la viruela es muy importante porque cada año unas 200.000 personas morían en toda Europa y en su mayoría eran niños. Y a raíz de la vacuna este dato disminuyó. Diremos primeramente que la técnica de la variolización fue preconizado por Mary Wortley Montagu, era la esposa del embajador británico en el Imperio Otomano. Fue una destacada poeta y feminista. Ella la preconizó y además padeció la viruela. Contó con ardientes defensores, pero también con notables detractores. Aquí tenemos un retrato de la embajadora del Imperio Otomano. La variolización en España se hizo presente en 1770 gracias a Miguel Gormán, que aprendió la técnica de primera mano en Inglaterra. En España condenaron esta inoculación José Amar y Manuel de la Raga y la defendieron Manuel Capdevila y Juan Espadrosa, además de Timoteo Oescala. Hasta la década de los 90 de la centuria ilustrada, o sea, el siglo XVIII, en torno a unas 30.000 personas se variolizaron en España, cifra no muy alta en comparación con otros países. Jenner, 1749-1823, fue un médico británico que ejercía en el medio rural y observó que al lechera que ordenaban las vacas del condado de Gloucester padecían un proceso leve, que era la variola vacín, causada por un ortoposvirus y que inmunizaba contra la viruela. Es decir, frente a las viruelas naturales existía otra forma de enfermedad que era específica del ganado vacuno, inmunizaba a los humanos de aquellas. El 14 de mayo de 1796, Jenner inoculó al niño James, de 8 años de edad, con linfa procedente de una vaquera afectada de variola vacín. Como era de esperar, pues la operación fue un éxito y este joven quedó a salvo de padecer la enfermedad. 2 años después, en 1798, Jenner relataba sus experiencias empíricas en su tratado. Aquí vemos un retrato del ganado vacuno del condado en estudio y otro retrato de Edward Jenner y las vacas del condado de Gloucester, el origen de la vacina. Esta es la mano de la vaquera de la cual se tomó el pus vacuno para inocular al niño que quedó inmunizado contra la viruela, Sarah Nelmes. Se considera el descubridor de las vacunas contra la viruela. Por entonces, en 1776, no se conocía todavía el método de conservar este pus benefactor. Se encerraba en cápsulas de vidrio. Por ello, se recurrió para lograr aquella
conservación al procedimiento de transmitir el virus del brazo de una persona a otra. Aquí vemos el procedimiento de vacunación. El primer foco vacunador en España fue en Barcelona. En diciembre de 1800, Francesc Piliwen, con linfa vacunal procedente de Francia, y nos inició las primeras vacunaciones en España. Desde Barcelona, la práctica vacunal se expandió rápidamente por Cataluña. Francisco Piliwen y Bernasser, en Puigcerdá, Gerona, ejercía de médico. Era hijo de médico y nieto y sobrino de farmacéuticos, lo cual influyó sin duda en su práctica profesional. Efectuó los estudios de medicina en la Universidad de Cervera, ya que por aquel entonces, en 1717, habían sido clausuradas las universidades de Barcelona y de Lérida. La Universidad de Cervera se considera un edificio construido entre 1718 y 1740 y estaba ubicado en Cervera, en la comarca de Segarra, en Lérida, España. Aquí tenemos la Universidad de Cervera, considerado bien de interés cultural, un patrimonio histórico de España. Bueno, Felipe V, a quien llamaban el Animoso, nació en Versalles en 1683 y muerto en Madrid en 1746, fue rey de España y decretó la abolición de 7 universidades catalanas existentes. Y luego, por un decreto suyo, primeramente el decreto de supresión definitiva de la Universidad de Barcelona fue promulgado en 1717. La Universidad de Cervera fue considerada una planta cultural de Cataluña. Aquí tenemos el decreto de erección de la Universidad de Cervera, promulgado por Felipe V. En Cervera, en la universidad, no existía enseñanza práctica, ya que no había ni hospital ni jardín botánico. Con lo cual, en aquella época, como toda la farmacopea se limitaba a preparados derivados de plantas medicinales, pues que se cultivaban en jardines próximos a las escuelas de medicina y farmacia. Esto en Cervera no podía darse. Piliwen se graduó como doctor en medicina en 1790 en Cervera, pero establecía contactos con núcleos científicos de Montpellier y París, con lo cual compensaba las deficiencias de su formación universitaria. Presentó varias memorias a la Real Academia Médico-Práctica de Barcelona, actual Real Academia de Medicina, y antes el Real Colegio de Cirugía de Barcelona. En 1793, la Academia Médico-Práctica de Barcelona le premió una memoria sobre el tétanos neonatal, y en 1798 otro sobre la fiebre terciana. Aquí tenemos la Facultad de Medicina de Montpellier, que se conserva prácticamente igual que en aquella época. La biblioteca de esta Facultad de Medicina jugó un papel muy importante en la formación de los médicos. Piliwen opositó a una de las cátedras del Real Estudio de Medicina Práctica de Madrid, que fue conseguida por Antonio Hernández Morejón, pero más tarde optó y consiguió una cátedra siendo sucesor de Carlos Nogués del Real Estudio de Medicina Clínica de Barcelona. Aparte de este título, pues fue médico de Cámara Regio, miembro de la Real Academia Médico-Práctica de Barcelona y corresponsal de la Comisión Central de Vacunación de París. Durante los meses de diciembre a mayo, vacunó en la Cerdaña, Vig y la propia Barcelona, y publicó en 1801 un opúsculo donde contaba sus experiencias y tradujo el ensayo sobre la inoculación de la vacuna de François Colomb en 1801. En la Gaceta de Madrid del 13 de octubre de 1801 daba cuenta del aviso desde Cataluña de la gesta de la vacunación que él había tomado la iniciativa. En 1800 ya los inoculados pasaban de 7.000, solamente en Cataluña. Tarragona fue otro foco activo de vacunación de mano del ingeniero irlandés Juan Smith Synott, al que Piliwen facilitó la vacuna 5 meses después. Desde Cataluña remitió la vacuna a Aranjuez y acto seguido a Madrid. Y allí
tomó la iniciativa Ignacio de Jáuregui, médico de la Real Familia, y un mes más tarde Ignacio María Ruiz de Luzuriaga. Este comenzó a tejer desde ese momento una red nacional, y el seguimiento de los progresos de vacunación se ejerció desde su posición como secretario de la Real Academia de Medicina, y de la que han quedado un valioso testimonio documental. Se adoptó el nuevo método preventivo contra la viruela por parte de socios de la Academia Médico-Práctica de Barcelona, como Vicente Mijavila y Fisonel, y Francisco Salvá y Campillo. Los influjos más tempranos de la vacuna tuvieron lugar en Valencia, de mano de Vicente Mijavilla y Fisonel, que lo publicó en el Diario de Valencia el 3 de marzo de 1801. Aquí tenemos la vacuna en España, o cartas familiares, que publicó Francisco Piligüén. Otro libro de Francisco Piligüén fue La filosofía química o verdades fundamentales de la química moderna. Otra publicación de Piligüén, la vacuna en España, dirigida a una madre de los inoculados. El discurso que al empezar sus lecciones de medicina práctica leyó a sus discípulos el 1 de julio de 1817. Y una biografía de Piligüén y Verdacer, que fue hecha por Olegario Miró. Se conserva un certificado médico de Francisco Piligüén sobre el cólico que padecía el gobernador militar del corregimiento de Puigcerdá. Lo permitió Carlos IV. Un año después fue el primero en aplicar la vacuna. Aquí tenemos la firma de Francesc Piligüén en este certificado médico. Y este es el original de este certificado médico. En 2017 se hizo una transcripción de este certificado. Piligüén fue también uno de los primeros introductores en España de la ocultación. Y al año siguiente del ESNE haber publicado su trabajo sobre el estetoscopio, Piligüén, como amigo suyo que era, pues decidió hacer lo mismo en Barcelona. La fiebre amarilla, que invadió Barcelona en 1821, pues se proclamó de forma de epidemia, y Piligüén escribió muchísimo sobre esta epidemia. Otras fuentes de Piligüén fue el ensayo sobre la frecuencia de las muertes repentinas en esta ciudad, publicado en el periódico de la Sociedad de Salud Pública de Cataluña. También la indagación acerca del origen de la epidemia de Barcelona. Otro título de Piligüén son las notas de la vacuna en España, que publicó Oleguer, Miró y Borràs. Se llamaba Biografía del doctor Francisco Piligüén sobre las inoculaciones profilácticas de la viruela. Y se considera su principal aportación la introducción de la vacunación antivariólica en España. Y muy importante fueron las cartas a las madres de los inoculados, que aquí las volvemos a tener publicadas de nuevo. La fiebre amarilla fue otro área de interés de él que hay que hacer hincapié en muchos de sus trabajos. En 1817 fue nombrado catedrático de medicina. Segundo gran foco vacunador de España fue Madrid. Y un tercer núcleo fue el País Vasco y Navarra. La técnica fue ampliamente extendida por toda la geografía española, y en el primer año de puesta se beneficiaron más de 10.000 personas. Jenner publicó sus trabajos en 1798.
Y los trabajos de Yerner fueron difundidos por Europa y Francisco Javier de Balmis tradujo al español el libro de Mogó de la Sarre, donde detallaba el procedimiento para vacunar. En aquella época no existían las patentes farmacéuticas, pero 5 años después, Carlos IV permitió la expedición de Balmis, de modo que se pudo extender la vacuna por los territorios de América y Filipinas. La expedición salió de La Coruña y se consideró la primera expedición sanitaria internacional de la historia. Aquí tenemos la portada que llevaron en la expedición para repartir en tierras americanas con fines didácticos. Francisco Javier de Balmis y Berenguer nació en Alicante y murió en Madrid. La Real Expedición Filantrópica de la vacuna fue permitida por Carlos IV y propiciada por Balmis. Tuvo mucho favor de Carlos IV, ya que su propia hija, la infanta María Luisa, había sufrido la enfermedad. Aquí tenemos un retrato de Francisco Xavier de Balmis y Berenguer, médico alicantino, y estas son ilustraciones de Juan Gimeno en el libro de Mogó de la Sarre. Todas estas pudieron disfrutar con fines didácticos en tierras americanas. Posteriormente, una Real Célula de 1805 permitía la promulgación de que en todos los hospitales se destinase una sala para conservar el fluido vacuno. Fue el primer paso para la erradicación de la enfermedad en el futuro, la expedición de Balmis, debido a la vacunación masiva. Y esta forma de conservación permitió que la vacuna resistiese todo el trayecto en perfecto estado, la vacunación de brazo a brazo. El propio suero del virus de la vaca fue conservado por medio de estos 22 niños de la expedición de Balmis. Fue una misión que consiguió llevar la vacuna a las Islas Canarias, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Nueva España, Filipinas y China. Y en Puerto Rico no se vacunó porque ya la isla estaba vacunada cuando llegaron los médicos de la expedición. El instrumental quirúrgico, instrumentos científicos y tratados fue todo el legado de la expedición que partió de La Coruña, en la que también tomó especial importancia Isabel Zendal, que era la rectora del orfanato de los 22 niños. Hoy día se conserva una placa en honor a esta enfermera en la zona de Amaestranza de La Coruña. Aquí tenemos el subdirector de la expedición, que nació en Cervera, Josep Salvani, y murió en Cochabamba debido a todas las enfermedades que padecía. Tuvo una existencia bastante corta, pero hizo una gran labor de vacunación. Nació en Cervera y murió en Cochabamba, Bolivia. Y fue educado en el Real Colegio de Cirugía de Barcelona. Su débil salud le impidió seguir en los cargos que disfrutaba. Padecía crisis palúdicas y necesitaba temporadas de descanso y curas termales. Hacemos alusión a Pedro Virgili Berber, catalán, un cirujano militar español, fundador del Real Colegio de Cirugía de la Armada de Cádiz. Aquí lo tenemos. Y posteriormente fue el director del Real Colegio de Cirugía de Barcelona. Salvani estudió en la Real Universidad de San Marcos de Lima, que concedió a Salvani el título de bachiller en medicina. Pudo estudiar allí su bachiller en medicina. Esta actividad científica allí en el extranjero, en esta universidad, está
estaba dirigida y supervisada por José Hipólito Unanue, que fue el fundador de la Escuela de Medicina de San Fernando, que es la actual facultad de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Aquí tenemos una imagen de la universidad. Francisco Oller fue un catalán académico corresponsal de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz en Puerto Rico, que mandaba trabajos aquí a la Real Academia de Medicina de Cádiz. Esta es la firma de Josep Salvani. Había relaciones científicas entre Cádiz España, Cádiz Europa y Cádiz Hispanoamérica. Según los orígenes y marcos de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz, datan de la Real Sociedad de Londres, de la Real Academia de Ciencias de París, y aquí tenemos un alumno ilustre, José Celestino Mutis. Tenemos aquí al fundador del Colegio de Farmacéuticos de Cádiz, Juan Bautista Chape-Guisado, que trabajó en el Jardín Botánico del Hospital y Colegio de la Armada de Cádiz, donde se aclimataban plantas americanas. Las etapas por las que pasó la Academia de Medicina de Cádiz hasta la actualidad fueron la Sociedad Médica de Cádiz, la Sociedad Médico-Quirúrgica, la Real Academia Médico-Quirúrgica y la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz. Se fundó el 30 de septiembre de 1815 por un grupo de cirujanos de la Armada. El socio fundacional y principal cirujano fue el Francisco Javier Laso de la Vega. Aquí tenemos el escudo del Real Colegio, que todavía se conserva en la Facultad de Medicina. Posteriormente pasó a Sociedad Médico-Quirúrgica de Cádiz, a Real Academia Médico-Quirúrgica, y esta es la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz tras la aprobación de Fernando VII del reglamento. La Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz tuvo relaciones científicas con Hispanoamérica, especialmente en la etapa de la Sociedad Médico-Quirúrgica. Se publicaban los trabajos americanos, tanto los gaditanos como los americanos, en el periódico, habiendo así una disfunción científica entre los dos continentes. Se publicaba, se difundía en La Habana, Puerto Rico, Manila, Lima, México y Uruguay. Así se veían los avances en Europa y España. Aquí tenemos a Francisco Javier Laso de la Vega. La Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz estuvo encargada de la vacuna en Cádiz. Se encargaban los académicos numerarios, especialmente el doctor Julián Auber y Juan de Dios Rey. Mientras que los académicos que mandaban trabajos a Cádiz de España eran dirigidos en el periódico de la Sociedad Médico-Quirúrgica, sus trabajos por Francisco Javier Laso de la Vega. Las expediciones científicas hicieron una gran labor en la transmisión de la vacuna. Y aquí hacemos un recordatorio de las imágenes de Fonseca en el origen y descubrimiento de la vacuna. La progresión de las posturas de la vacuna, la madre vacunando a su hijo, todo era con fines didácticos. La vacunación fue el hito fundamental de la medicina preventiva. Se considera un hito fundacional. Aquí tenemos unas memorias de la vacunación y revacunación de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz, donde ponían su valor profiláctico y se reunían en congresos. Hacían hincapié en los informes que mandaba la Academia de París. Aquí la Academia de París, Academia de Medicina de París. También de México, Islandia y de Calcuta se recibían las estadísticas estadística de las epidemias de viruela. Tenemos el mapa de México, también de Islandia y de Calcuta. Es importantísima la reseña histórico-estadística de las epidemias de viruela. También Merseburgo, Alemania, remitía su documentación vacunal.
y era importantísimo seguir los signos de regeneración para comparar con la virulencia de la vacuna. Se elegía la vacuna que era necesaria para cada caso en cuestión. Era una práctica obligatoria, o sea, era una exigencia del gobierno, y las revacunaciones eran un decreto para el ejército y para la armada, considerándose la única acción preservativa la vacunación y la revacunación. Tenían que tener un certificado de vacunación obligatorio los militares, y era una sanción de la experiencia de la virtud preservativa. Los académicos corresponsales nacionales y extranjeros también mandaban sus trabajos a la Academia de Medicina de Cádiz, y de esto se encargaba a Francisco Javier Lasso de la Vega, que lo publicaba en el periódico. Los cubanos, como Luis Ferrer, Pérez Carrillo, Oyer y Ferrer en Puerto Rico, y también los que mandaban en el resto de España, como Gil y Albéniz. Este es el periódico donde se publicaban. González Moral, de Valladolid, remitía sus trabajos también al periódico. El tomo 1. Cascante era una ciudad donde Manuel Gil y Albéniz hizo sus vacunaciones y las remitía a Cádiz. Lasso de la Vega se considera un propagandista de la vacuna en el periódico de la Sociedad Médico-Quirúrgica de Cádiz. Este es el tomo 6, que lo denominamos Actas y Memorias de la Real Academia Médico-Quirúrgica. Antonio María de la Higuera, un corresponsal en Jaén, también era farmacéutico y remitió sus trabajos a Cádiz. De Mahón remitía Rafael Hernández. De Canarias, Nicolás Betancourt. Y la batalla contra la viruela comenzó el 8 de mayo, comenzó con la vacunación, pero el 8 de mayo de 1980 una resolución de la 33 Asamblea de la OMS declaró la erradicación mundial de la vacuna. Se llevó a cabo mediante la vacunación con un virus cuya secuencia genómica y replicación se desconocía, así como los mecanismos inmunológicos que inducían protección. Nada, muchísimas gracias. Hasta aquí hemos tenido la conferencia de hoy. Muchas gracias.